Bueno, le damos gracias al Señor por esta tarde que nos regala, que sea Él instruyéndonos, guiándonos en su palabra y cada vez preparándonos más para entrando en este tiempo de festividades. Es algo muy hermoso el tiempo que estamos viviendo, donde podemos no solamente aprender, sino vivir y poner en práctica todas las instrucciones que el Señor nos ha dado en su palabra con respecto a las festividades. Entonces, estamos hoy en un día muy especial que es Yom Shabbat Shuvah, el Shabbat Shuvah, que es el Shabbat del reposo del arrepentimiento. Entonces, esta mañana la palabra estuvo muy propicia para retornar. El Señor todo el tiempo nos está diciendo retorna, retorna, retorna. Él a cada uno sabe cómo lo hace retornar. Lo más importante es que nuestro corazón esté verdaderamente dispuesto a ese... A mí se me olvida que esta no tiene abajo el cruce. Entonces, pues ya estamos en un preparativo. Acordémonos que estamos en los 10 días de arrepentimiento, 10 días entre la festividad de Teruah, trompetas, y Yom Teruah y Yom Kippur, que es el día de la expiación. Entonces, estos 10 días tienen un tiempo muy, muy determinado, muy especial, para que todos podamos entrar de una manera más fácil a ese reconocimiento. Entonces, pues en todo este tiempo hemos hablado de esos temas que tienen que ver con el perdón, ¿cierto? Perdonar, arrepentirnos, reconocer, confesar y reparar, y restituir. Creo que la parte más elevada es cuando uno logra reparar y restituir, ¿cierto? Ya es un nivel más avanzado que el básico, que es confesar. Pero todo el proceso tiene que ver con la Teshuvah, con todo un proceso, porque Teshuvah es un retorno, y el retorno empieza por la confesión. Desde el momento en que uno confiesa la transgresión, ya hay un paso dado para avanzar y poder llegar al tiempo de la reparación y la restitución. Entonces, restituir. La palabra del Señor habla muchas veces de que nosotros no solamente tenemos que pedir perdón, sino también reparar y restituir. Y cómo sería bonito que, sabiendo yo que he hecho daño a otras personas, en un momento dado pudiera, con una llamada, como lo hemos hecho en el proceso de un proyecto bonito que hay carcelario, con una llamada, con una carta, con un proceso de decir, lo lamento, lo siento, es el momento de que reconozco que he fallado y pido perdón y qué puedo hacer para reparar. Entonces, es totalmente bíblico y es hermoso cómo el Señor nos instruye para poder llegar en este proceso. Que todo esto va a traer, ya lo habíamos dicho, una verdadera rectificación o como es llamado el tikkun. Hay un tikkun olam. El Señor está haciendo en este momento un tikkun olam, que es una rectificación al mundo entero. Pero también hace tikkun en las naciones, en las familias y a nivel personal, en el corazón de la persona. Entonces, esa rectificación es muy necesaria, porque aunque a veces pareciera que todo se convierte en caos, realmente es necesario que haya una rectificación. Y pues lo vemos en estos días de juicio, los tiempos difíciles, donde el Señor sacude naciones, familias, para que se vuelvan al Señor. Pero nadie, a veces todo parece el poder de la naturaleza, el carácter de la humanidad, pero nadie reconoce que es un llamado y una exhortación de parte del Señor. Nosotros clamamos para que tengamos nosotros misericordia, el Señor tenga misericordia con nosotros y asimismo con estas naciones que están padeciendo.
Todos estos 10 días de arrepentimiento nos llevan nada más ni nada menos que al día más importante para el pueblo del Señor, que es Yom Kippur. Yom Kippur es el día donde tenemos la oportunidad sobrenatural de arrepentirnos. Todo el orden o el ceder de la festividad bueno, espero que ya tengas conexión acá nuevamente, a ver si ya te puedes conectar. Entonces, todo el orden y este tiempo, día a día, no es por decir, algo como rutinario o algo tradicional, sino que cuando obedecemos lo que el Señor manda y hacemos los pasos que el Señor nos instruye en la Torá, pues definitivamente logramos que nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro ser llegue a ese arrepentimiento esperado. Por eso no es un día, sino prepárese. Tuvimos el mes de Elul completo, que fue el mes pasado bíblico, cada día orando, acercándonos más, llegamos a trompetas, nos dice, es un tiempo para todavía entrar más en oración en Teshuvá, y ahora vamos a llegar a Yom Kippur. Yom Kippur, que es el día de la expiación. Quien en serio quiere y busca el concepto de la Teshuvá, se puede transformar a sí mismo trabajando para perfeccionar su carácter y que le sea fácil reconciliarse con otras personas. Hemos escuchado muchas veces que hay personas que dicen, yo no puedo perdonar, no quiero, no estoy dispuesto, todavía me cuesta mucho. Y no podemos juzgar, porque precisamente es el proceso en que está la persona. De pronto una situación muy dura, o no ha trabajado para poder doblegar el corazón para un perdón. Entonces, el momento en que nosotros entramos a hacer estas oraciones y este proceso de Teshuvá hace que nuestra alma, que nuestro corazón, que todo nuestro ser empiece a sentir la necesidad de que tenemos que retornar al Creador, reconciliarnos con otras personas, reconciliarnos con el Señor, y por eso es este tiempo que el Señor hace la diferencia con los demás tiempos. ¿Listo? Entonces, estamos en un tiempo donde Él nos quiere, muchas veces, no solamente en Yom Kippur, sino tenemos momentos de la vida donde pasan circunstancias, donde para nosotros es difícil reconciliarnos con otra persona, perdonar o pedir perdón. Pero para eso existe Yom Kippur, para poner esas cargas delante del Eterno. Y en Kippur es el día eterno en el cual el Señor Hashem perdona y expía quienes desean volver a Él. ¿A quiénes perdona? A los que quieren volver a Él. ¿Cuándo sucede esto? El día 10 del mes séptimo. El día 10, es que mucho calor con la danza. El día 10 del mes séptimo es el día de la expiación. Día 10. Día 10 del mes séptimo bíblico, ¿no? Si nosotros buscamos muchas Biblias, precisamente ayer estábamos revisando una versión muy bonita que tiene un muchacho en Chocontá, donde está todo cómo se llama la fiesta en español, cómo se llama la fiesta en hebreo, en qué meses se celebra y en qué versículos está relacionado la fiesta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Me parece tan bonito ese cuadro que no tenía cómo tomarle foto, pero genial. Entonces, bíblicamente Yom Kippur es el día 10, el primero es trompetas del séptimo mes, luego viene el día 10º, 10 días de arrepentimiento, y el día 10 de este séptimo mes será día de expiación. Eso está en Levítico 23-27. Será un día de convocación santa donde afligirán vuestras almas y ofrecerán una ofrenda a Hashem.
No se debe realizar labor alguna, será un estatuto perpetuo por todas las generaciones, donde quiera que vivan. ¿Sí? No dice solamente allá en Israel o en ciertos lugares, no. Y además el Señor está diciendo una convocación santa. ¿Quién irá a esa convocación? Pues el que estudia la palabra del Señor y que la entiende y que empieza a retornar a su palabra. Es un día, el día, se podría decir que para el pueblo al día de hoy es el día más especial. Es el día más importante de todas las festividades. La base para esta misbah es que debido a la bondad que el Señor ha tenido con su pueblo, Él estableció un día al año para que podamos todos entrar en una verdadera teshuvá, que es lo que me parece tan especial. Todo el pueblo del Señor y los que estamos entrando a entender esta festividad nos unimos con el pueblo de Israel para hacer un tiempo de expiación, de ayuno, de teshuvá, para traer, para sostener este mundo. Dice, la continuidad de la existencia del mundo depende de la teshuvá Yom Kippur. Es un fundamento cuando oramos este miércoles, que es el día Yom Kippur. Todo el ayuno que hace toda la humanidad que conoce la festividad hará un ayuno. Ese ayuno limpia y expía por todo el planeta Tierra. ¿Qué tal entonces uno dijera, no, es que eso no hay necesidad? Y entonces uno diría, no, es que eso ya no hay necesidad de celebrar ese ayuno. ¿Para qué? Entonces, sí, nosotros podemos hacer muchos ayunos durante muchos días diferentes, pero es que este es el ayuno de la unidad de todo un pueblo que quiere obedecer esta palabra que está en Levítico 23-27. Entonces, si los pecados se acumularan año tras año, en pocos años alcanzaría el límite y el mundo estaría totalmente destruido. Por eso, para que el mundo siga existiendo, el Señor con su sabiduría nos ordenó, porque fue el Señor, no es una fiesta inventada por hombres, ni por religiones, ni por tradiciones. El Señor mismo en su palabra ordena y establece un día al año para permitir que todos podamos tener ese tiempo de teshuvá. En Shemot o Éxodo 32:15 dice, el día 17 de Tamuz, luego de estar 40 días en el monte Sinaí, Moisés rompe las tablas al ver el becerro de oro. Entonces Moshe se dio vuelta y descendió de la montaña con las 2 tablas del testimonio en la mano, las 2 tablas, las rompe, ¿cierto? Cuando ve el becerro, las danzas, y se enoja, arroja las tablas y se rompen al pie de la montaña. Luego al día siguiente él explica el terrible pecado que se ha cometido, por lo que ahora él va a subir otra vez a hablar con el Señor, qué instrucción le va a dar después de esto y que pueda conseguir un perdón de pecados. Ese tiempo en que él sube a la montaña y desciende son los días que estuvimos del mes de Elul, ¿se acuerdan? Y luego él baja de la montaña con la respuesta el día 10 de Tisri, o sea, Yom Kippur, dando, ¿cierto?, una respuesta favorable a las plegarias de teshuvá y de perdón de aquellos que se arrepintieron, donde el Señor le manda, esculpe para ti 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré esas tablas, en esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Era necesario, si ven, ahí hay 2 tablas, 2, no es una tabla, no son 2 tablas diferentes, no es un pacto diferente, es el mismo pacto, pero tiene 2 etapas. Una donde Él entrega y otra donde hay un corazón dispuesto a recibir. Y es lo mismo del pacto del Mesías. Uno es el pacto que el Señor hace con su pueblo y luego lo renueva con el sacrificio del Mesías, pero no es un pacto, como se dice, el Nuevo Testamento, no, ni un nuevo pacto, es el mismo pacto renovado. Entonces, luego se otorga la expiación y permanece allí 40 días
que el Señor se reconcilia con el pueblo, le entrega nuevamente las tablas y regresa en Yom Kippur. Cuando baja Moshe con las tablas, ¿cierto? Pues se reconcilia el Señor con su pueblo y el Señor dice, eso está en Deuteronomio 9:18, los he perdonado de acuerdo a tus palabras y por eso Yom Kippur se instauró como el día del perdón, o sea, también tiene un sentido. Él baja y ese día el Señor establece el día de la expiación. Entonces, es un recordatorio y también acordémonos, y esto es importante decirlo cada vez que hacemos las fiestas y las festividades del Señor. La festividad del Señor no es una tradición, la festividad. La festividad del Señor no es un recordatorio histórico, sino la festividad es un cumplimiento porque Él está diciendo, lo celebrarán perpetuamente, ¿cierto? Perpetuamente, en cada ciclo, donde Él nos dice debemos celebrarla y como estamos recordando qué ocurrió en ese Yom Kippur, ya estamos pensando que el Señor establece Yom Kippur, pero ¿qué pasa ese día Yom Kippur? Pues que ya el Moshe trae el perdón del Señor por haber pecado en el becerro de oro. Él perdona ese día al pueblo y luego dice que ese día será perpetuo para todas las generaciones, harán expiación. Además de eso, al día de hoy, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos ese perdón de pecados? Es muy necesario entrar en esa teshuvá, en ese perdón. Entonces, por ejemplo, en el primer Shabbat se estableció una especie de estación en el tiempo llamada Shabbat. Cada semana la persona llega a esa misma estación recibiendo la misma influencia de santidad como el primer Shabbat. Lo mismo ocurre en cada festividad. Cuando el Señor instauró Pesach o Pascua, y luego viene el Mesías y la cumple, le da más fuerza. Y nosotros las cumplimos y esa santidad, esa influencia de la festividad viene nuevamente sobre nosotros. O sea, nosotros no vimos, ay, sí, es que alguna vez celebraron Shabbat y nosotros estamos recordando. No, es que esa influencia de santidad viene nuevamente sobre nuestras vidas. Entonces, cada año, por ejemplo, en Yom Kippur, pues vamos a recibir las mismas influencias de santidad como el primer Yom Kippur, así será para las siguientes fechas. Cada Yom Kippur, cada festividad trae una influencia de santidad y acordémonos que trae un juicio, un decreto. ¿Se acuerdan en Pesach? Dice que hay un juicio por la provisión. En Sukkot va a haber un juicio por los árboles frutales y por también la parnasá, la provisión. En Yom Teruah o trompetas hay un juicio. El decreto del libro de la vida está en el libro de la vida, sellados, y en Yom Kippur se sella. Entonces en Yom Kippur, ¿cuáles son las especificaciones que nos dan aquí? Dice que en Yom Kippur, entonces, el día de Yom Kippur debemos tener un recordatorio muy especial. El recordatorio especial de Yom Kippur es que tenemos que renunciar al materialismo. Por eso ese día vamos a buscar una esencia espiritual. En Yom Kippur está prohibido comer, está prohibido beber. Entonces no es como que va a tener un vasito ahí con agua durante el ayuno. No se puede. Desde el día anterior a las 6 de la tarde hay unas actividades especiales para entrar en el ayuno. Y también dice que, muchos no se lavan, no se ungen, no usan perfume. Los zapatos son sencillos, blancos, toda la vestidura es blanca. Dice que un sabio afirma que un rey y una novia pueden lavarse la cara y que quien ha dado a luz puede calzar zapatos de cuero. No, dice que no. Que debemos entrar totalmente en restricción. ¿Por qué? Porque dice que, acuérdense cuando entramos a Sukkot, que también salimos de nuestro lugar cómodo para habitar en un tabernáculo. Y el tabernáculo, pues lo que pasa el tiempo se van cayendo las hojitas,
va viendo uno que como que ya no está tan estable el azúcar y que definitivamente el que sostiene la vida de uno es el Señor. ¿Qué pasaría si Él no nos sostiene nuestras casas? ¿Qué pasaría si Él no sostiene el mundo? ¿Qué pasaría si Él no sostiene todo, la creación, los estados del tiempo, el clima, todo? Él tiene el control de todo y a uno le parece que es normal. Pero si uno pone el azúcar, ¿cómo la vemos a los 8 días? Ya está. De helado. Ya está helado, sí. Y eso que uno trata de no moverla, porque la idea es precisamente hacerla un poco inestable, ¿no? Entonces lo mismo pasa en Yom Kippur, cuando nosotros decimos, uy, hoy no nos bañamos, hoy no nos ungimos, alguien se va a poner feliz, hoy no comemos, qué importante es el comer, hoy no bebemos, más importante es el beber, porque una persona puede durar más tiempo sin comer, más tiempo sin comer que sin beber, porque el agua lo necesita constantemente. Una persona bebiendo vive un poco más, pero si ya no. Entonces, el asunto es que tenemos que todo esto nos sirva no para que sea un ritualismo, sino para que nosotros reconozcamos lo importante y el agradecimiento que debemos tener con el Señor, que siempre nos brinda el alimento, siempre nos brinda el beber, el agua, y siempre nos da que vestirnos. Imagínense qué pasa con las personas que no tienen agua 2 días y que no consiguen. Empieza el baño a empeorarse, la cocina se vuelve un caos, nuestro cuerpo necesita beber, bañarnos, o sea, ¿qué pasaría si dejáramos de bañarnos 2 días? Entonces, esas son las cosas que es un tiempo para nosotros reflexionar en la práctica de Yom Kippur. Es interesante, ¿por qué? Porque es que es lo que el Señor quiere, que con todas estas prácticas volvamos a una teshuvá, a un cuidado de las cosas que Él nos da, al cuidado de nuestras familias. Eso es muy importante dentro del orden, esa bendición a los hijos, la bendición en familia. Entonces la base para este mandamiento de Yom Kippur, esta mitzvah, es que como resultado de la bondad del Señor hacia su creación, entonces Él estableció este día especial de Yom Kippur. ¿Por qué se nos ordena ayunar en este día? Porque de comida y bebida, al igual que los demás placeres físicos, así, porque otra cosa es también restringirse de las relaciones maritales entre esposo y esposa. La procreación, la familia, todo esto no se realiza durante Yom Kippur y la víspera. Y el resto de placeres físicos, porque todo esto despierta la parte materialista del hombre, los deseos, ¿cierto? Yo puedo comer a la hora que yo quiera, yo puedo beber a la hora que yo quiera, pero muchas veces el mal utilizar estas oportunidades hace que la persona se distraiga, peque y pierda el camino del Señor. No es adecuado que la persona que va a ser juzgada por el Señor se presente a un juicio en medio de la distracción, saturado de comida, saturado de excesos, saturado de bebidas. Entonces, ¿cierto? O sea, como que uno tiene que buscar esa purificación. Y acordémonos una idea, no, pero la comida en exceso, ¿el hombre podría pecar por la comida en exceso? ¿Sí, cierto? Entonces, esos son los placeres que, aunque es muy necesario para nuestra supervivencia, si no lo sabemos manejar, pecamos. Entonces, la persona es juzgada y por eso en ese momento debemos aún elevar la espiritualidad. En ese día ya, el 10º día después de todo este proceso, entrar en ese día para recibir el perdón. Tenemos que elevarnos por encima de nuestra naturaleza carnal, animal, y volvernos más espirituales. Y por eso dice, afligiréis vuestras almas. Entonces, afligir vuestras almas tiene que ver con el ayuno.
dice presentarnos con humildad, con plegarias, inclinándonos a Hashem, alabando y glorificando su nombre. Anulamos todos los placeres y todos los poderes físicos para conectarnos con un reino espiritual. Entonces eso lo vamos entendiendo. No es solamente un ayuno por ayunar, porque el pueblo Israel hace varios ayunos, pero este ayuno lo estamos entendiendo. Eso nos va a ayudar a despojarnos aún del pecado, porque luego más adelante, el mismo día Yom Kippur, vamos a tener esa enseñanza con la mirada en Yeshua, en el Mesías. Y todo tiene que ver, en el momento en que nosotros doblegamos la carne, doblegamos el cuerpo, ese pecado tiene también que quedar doblegado. Las fuerzas malignas tienen que huir porque vamos a fortalecer nuestro reino espiritual. A través del ayuno y de la humildad de la persona, nos distanciamos de la naturaleza pecaminosa y del mundo de lo físico, el materialismo. Entonces eso me parece, de por sí, hay mucha gente que al día de hoy hacen práctica de ayuno. ¿Sí han escuchado? No son creyentes, no son espirituales, por decir, que estén orando, que estudien la palabra, no, pero ahora ellos conocen la efectividad de un ayuno para sanar las células del cuerpo, para que el cuerpo haga un mejor metabolismo, y entonces dicen, no, yo ayuno porque es que el ayunar el cuerpo tiene que renovarse. Entonces si ellos ayunan porque el cuerpo esté mejor saludablemente, cuanto más nosotros entendiendo que nos va a dar una bendición en el día que el Señor nos llama, y no solamente por hacerlo por una renovación física, sino porque necesitamos entrar en esa búsqueda del perdón del Señor. Entonces, nada más el disponernos para entrar en ayuno ese día, yo creo que el Señor ya ahí tiene en cuenta esa parte, porque cuando uno lo anhela, el Señor lo concede. A mí me ha pasado muchas veces donde digo, Señor, mira esto, no sé cómo tú lo ves, pero yo anhelo esto. Si es tuyo, por favor, concédemelo. Y Él a veces en un instante lo concede. Me pasó una vez que necesitábamos hablarle a una persona que estaba muy ocupada. Y entonces nosotros espere que ya casi, y de pronto me empieza a dar un dolor de estómago. Y yo, ay Dios mío, no me puedo aguantar. Y yo oré en ese momento y dije, Señor, ya no la puedo esperar. Estoy afanada acá, ¿cuánto tiempo llevo esperando? Padre, si es tu voluntad que nos atienda ya, porque si no va a ser muy difícil. Y de pronto al instante, es que no pasó un minuto, y salieron y dicen, sigue, ya puedes hablar. O sea, fue como que el Señor en ese momento me escuchó mi necesidad y mi afán y lo permitió. Y cuando entré a solucionar las cosas, pues ya me sentí más tranquila, pude hacer lo que tenía que hacer, me fui para la casa tranquila y todo se solucionó. Pero en verdad que la plegaria, la intención del corazón, el anhelo, el Señor lo cumple. Y en eso Él cumple en muchas cosas mal, Él lo cumple. Pero qué bonito es que podamos contar con Él, que aprendamos a tener esa confianza plena de que Él nos puede dar un consejo por más pequeño y más sencillo que sea. Él está dispuesto a escucharnos. Entonces Yom Kippur, ese significado es que el Señor prepara para su pueblo un día en el cual Él va a aceptar nuestro arrepentimiento. Y qué bonito, entre más uno pueda trascender otras personas que puedan conocer esa oportunidad. Y ese arrepentimiento será aceptado con mayor facilidad. Las transgresiones se borran rápidamente y que regresa a aquellos que se arrepienten un nivel de santidad y cercanía al Señor. Nos va a alejar de los malos actos y trae una maravillosa luz espiritual. Nos ayuda a concretar todo esto, este anhelo de Teshuvá, de arrepentimiento, especialmente lo referido a las aflicciones, porque mediante ello la persona puede disociarse en gran medida de lo físico y se acerca a los niveles espirituales. Entonces, ¿ustedes saben los nombres del alma? Neshama, Nefesh, ¿qué otra cosa?
Nefesh, Ruach, Neshama, Yehidá y Hayá. Entonces, todo esto forma el alma. Entonces, cuando nosotros vemos que el corazón, la mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo eso está ubicado en ciertos aspectos del alma, ¿cierto? Uno a veces dice, ¿dónde están las emociones? En el corazón. ¿Y dónde están los pensamientos? En la mente. Pero todo eso hace parte del alma. Entonces, el Señor nos dice, pues tienen que afligir el alma, o sea, tenemos que afligir todo. Nefesh, Ruach, Neshama, Yehidá y Hayá. Esto indica que estos aspectos tienen que trabajar en renunciar al materialismo. Y por eso aquí se habla de no comer, no beber, la vestidura en humildad, hasta dice, bueno, se acostumbra a no usar zapatos de cuero al día de hoy, pues ya la mayoría de zapatos son sintéticos. Estar de blanco también, porque es un representativo de que estamos limpiando los pecados y es un representativo de estamos muriendo al pecado, muriendo al viejo hombre para ser ahora una nueva criatura. Eso lo habla el Mashiach. Vestir ropas blancas o usar bata blanca. Hay quienes acostumbran en Yom Kippur a usar ropas blancas limpias, simbolizando esa santidad, o usar un kitel blanco, una túnica o bata, como se visten los muertos. Esto ayuda a que la persona sienta humildad y quiebra su corazón. Creo que estos días hemos hablado acerca de cuán importante debe ser el vivir y valorar la vida que el Señor nos ha dado. Y esto nos ayuda, ¿no? En el momento en que se acerca el tiempo, ¿cierto?, de la muerte. Creo que a medida que uno va creciendo, uno a los 10 años, uno nunca piensa en eso, a los 15 no, a los 18 digo, tengo mucho que vivir, pero cuando uno ya va acercándose, más adelante uno dice, uy, no, ya he vivido harto y ya lo que me queda pronto no es mucho. Entonces como que uno va valorando el camino de la vida. Y pues lo más importante y lo que uno debe enseñarle mucho a los hijos es eso, a valorar la vida. Porque muchas veces los jóvenes, ¿yo para qué quiero esta vida? ¿Qué me importa? Es que yo ya no quisiera tenerla. Y resulta que no ha vivido es lo mejor que el Señor está dispuesto a entregarnos a todos nosotros. Que era uno de los aspectos que estábamos compartiendo en las actividades especiales de los jóvenes. Mucho joven en las cárceles, mucho jovencito, con depresiones, tristezas, encierro, bueno. Y una de las cosas que aclarábamos era que la depresión y la tristeza y toda esta obra de muerte venía porque la persona no era agradecida. Porque a veces tienen las personas, muchas veces que lo tienen todo, absolutamente todo, terminan con cualquier problemita, muerte. Eso ocurre. Uno ha escuchado casos donde el hijo, que era el hijo de la empresa, donde lo tenía todo, ya tenía su carro, ya tenía todo, la empresa la iban a entregársela en un tiempo al hijo, y tuvo un detallito y al otro día suicidio. Entonces uno dice, ¿por qué? Si lo tenía todo absolutamente. Entonces es porque no tenía en el corazón ese agradecimiento, esto que estamos buscando valorar. Pensamos que la comida uno la tiene cuando quiera, comemos lo que queramos, la bebida cuando queramos, y más cuando se tiene algo de dinero, entonces si no lo tengo yo pago lo que sea para obtenerlo. No nos damos cuenta que todo esto es una misericordia del Señor. Entonces, bueno, dice acá que en el Seder hay algo muy especial porque vamos a hacer plegarias desde el martes en la noche. Hay una plegaria que se llama, esperen un segundito, se llama, se me olvidó. En la tarde vamos a hacer, en la tarde del martes vamos a hacer la anulación de los votos. ¿Se acuerdan cómo se llama esa parte?
Vamos a hacer anulación de votos. ¿Listo? El Kol Nidrei, muy bien, gracias. El Kol Nidrei es muy especial porque nosotros tenemos que entrar de una vez a la festividad, que es el martes al atardecer, a anular todas las promesas que todo el año hicimos y que no cumplimos, que fueron muchas. Porque yo no sé qué, yo decía, sí, no te preocupes que yo mañana lo hago. Pues puede que sí lo hubiera hecho, pero no en el momento en que yo dije que lo iba a hacer. Y las promesas que se hacen a los hijos, las promesas que, bueno, tantas promesas que se hacen desde el punto donde yo puedo relacionarme con otras personas. Es muy necesario entrar a hacer Kol Nidrei antes de entrar al ayuno, ¿cierto? Anulación de votos y promesas. En la noche se hace el Kol Nidrei y esa reconciliación entre familia. Y al otro día, pues tenemos nuestro servicio completo, que es Ma'ariv, Shaharit y Minha, que son el tiempo de estudio de la palabra, la Parashá, que es la porción de la festividad, y las oraciones que corresponden para ese día. Entonces, dentro de esas oraciones está, en este momento se me olvidaron los nombres, esa carpetita no la tengo, pero bueno, se hace la confesión, el Ashamnu, de que también vamos a reconocer que en verdad hemos transgredido los mandamientos del Señor. Vamos a hacer la confesión, que es el Ashamnu. Vamos a hacer el clamor de perdón, y luego vamos a hacer la Neilá. ¿Se acuerdan qué es la Neilá? El cierre de las puertas. 10 días y mucho antes hemos estado orando por el perdón, y vamos luego a tener esa instrucción de por qué, teniendo a nuestro Mesías Yeshua, tenemos que hacer aún este proceso de expiación, si Él ya expió nuestros pecados como cordero apto, ¿cierto?, en el sacrificio. Esto es muy importante. Y la plegaria en congregación. Eso es súper importante. Aquí hemos dicho cómo, lo hemos dicho con los siervos, con Juan Carlos, con Oscar, con Fabián, con todos y acá todos en comunidad hemos visto cómo en comunidad hay esa unción muy especial. En un momento el COVID nos separó. Fue muy duro, pero también nos enseñó a reconciliarnos en familia. Pero también no podemos perder esa bendición de congregarnos. Aquí aparece el Kol Nidrei. El Kol Nidrei, o la anulación de los votos, entonces dice que enfatiza la extrema gravedad con que la Torá considera no solo a las promesas y a los juramentos formales, sino el carácter de la persona. Que uno le digan, no, es que Samuel dice sí, y es sí, él cumple sus promesas. Es que así es Dana, es que así somos. Ahí el rabino el año pasado, si no estoy mal, el rabino Goldschmidt, daba una experiencia muy bonita de la antigüedad, y decía que en unos puertos de Europa se tenía mucha confianza del pueblo judío, porque ni siquiera había necesidad de hacer un contrato, ni fírmeme aquí, ni venga, nos tomamos una foto, nada. Simplemente decía, hagamos este negocio. Cuando yo me vaya y viaje y me more tanto tiempo, cuando yo vuelva, vamos a concretar este negocio. Y ellos sí. Y así era, iban, volvían, y ahí estaba la persona para cumplir. Entonces, ¿qué hizo eso? Que se volvió un pueblo de palabra, que cumplía, que era honesto, que era íntegro. Entonces ellos se volvieron muy buenos comerciantes y se volvieron un pueblo de fiar, porque ellos cumplían la palabra. Entonces el Kol Nidrei, que entramos nosotros el martes, en este caso el martes,
el Kol Nidrei es muy importante porque nosotros no podemos decir, no, es que yo me la paso promete y promete, yo no cumplo y hoy sí me voy a confesar de todo lo que no he prometido. No, la idea es que uno le cumpla a sus hijos, le cumpla a su familia y que nuestra palabra sea íntegra en el momento, como dice el Mesías. Es que el Mesías, Yeshua, no nos enseñaba, o los discípulos no nos enseñaban otra cosa que no era Torah. Ellos decían que tú sí seas sí y tú no seas no. Era una palabra de confianza, de plenitud, porque es tremendo una persona que viva en la mentira, ¿no les parece? Que uno le diga tal y, ay sí, como no sé qué día me pasaba con un niño de una oportunidad que tuve de tener un contacto con un niño. Y entonces llega y me dice, le digo, ¿y tú lees un libro? Sí, yo leo los libros. ¿Y cuáles? No, muchos. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, uy, yo leo, pero 2 y 3 al día. Y entonces yo le digo, ¿tú lees 2 y 3 al día? Ay, voy a preguntarle a tu mamá a ver cuánto. No, es que yo los leo cuando ella está dormidita. Entonces, ahí es que yo me pongo a leer los libros. Y entonces, evidentemente, pues él se crea toda una historia. Y con la historia entonces él empieza como a tener una imaginación grande de cosas que no ocurren, pero es muy imaginativo. Entonces, pues uno pensaría si está bien o no está mal en un niño que ya cuando uno le pregunta algo, pues él recrea cosas que no son reales. Entonces, y al día de hoy eso pasa con muchos adultos. Si no están seguros, se lo inventan. ¿Se acuerda el dicho que dicen, si no, sí, lo que no sabe, se lo inventa? Y ese es el dicho real de personas que con tal de tener el dominio, el control y siempre estar como dominando y teniendo el control de las personas, pues resultan inventándose cosas y supuestamente siendo sabios que después pues quedan en vergüenza por ser mentirosos. Entonces, dice que el Kol Nidrei es muy importante. Tenemos que, imagínate llegar al Kol Nidrei y decir, Señor, todo lo que prometí este año lo cumplió. Sería ideal. Entonces, tenemos que reconocer, ¿cierto? En las plegarias de Yom Kippur, declarando respecto de las promesas y pues tener cuidado más adelante con prometer, porque esa es la otra. No que al otro día empezamos a prometer cosas que no podemos cumplir, para comenzar un año lleno con esa vida sagrada que el Señor nos está regalando, ¿sí? Esa es la idea, que podamos nosotros tener eso. Entonces es un tiempo muy serio, dedicarnos a reconocer cuán importante es hacer juramentos y promesas, y hay una porción de la palabra que habla precisamente de eso, en una parashá, que habla de las promesas, que el padre o el esposo puede anular las promesas de la hija o la esposa, y pues lo mismo el que tiene autoridad espiritual puede anular las promesas de otras personas. Entonces hay que tener ese cuidado. No podemos hacer las paces con el Señor si no vamos nosotros a hacer ese Kol Nidrei primeramente. Entonces esto tiene más profundidad. Todas las promesas, prohibiciones, juramentos, consagraciones, votos o términos que podamos haber prometido, jurado, consagrado a nosotros mismos o a otras personas, ¿cierto? Desde este Yom Kippur hasta el próximo Yom Kippur sean para bien, o sea, esa es la oración. Y arrepentirnos todos ellos actos que no cumplimos, que el Señor, que ya no sean válidos, porque la misma en Proverbios nos dice la palabra, no hagas una promesa si no la vas a cumplir. Entonces Yom Kippur está relacionado con esta parte. Hay unas lecturas especiales cuando en el templo se hacía en Levítico 16 se lee, se hace la lectura especial
donde se echaban las suertes a los dos cabras, uno para Azazel, otro para la Hashem o para el Señor. Se ofrecía una, ¿cierto? El Aarón ofrecerá la cabra que le haya tocado en suerte al Eterno como una ofrenda expiatoria, y la cabra que toque de suerte a Azazel será presentada vivo al Eterno para expiar con ella, y se enviará al Eterno, al desierto, perdón. Entonces, ahí están las dos partes, que luego vamos a explicarlo con respecto del Mesías. Dice que él fue el sacrificio para el Señor, para el perdón de los pecados, para la expiación. Entonces, porque hay Pesach y porque está relacionado Pesach con Yom Kippur. Shavuot o Pentecostés está relacionado con Simchat Torah, con Simchat Torah. Entonces, ¿por qué Pesach está relacionado con Yom Kippur? Dice, porque en Pesach el sacrificio del Mesías nos cubrió el pecado, nos redimió. Pero el pecado permanece porque nosotros estamos aún viviendo en este cuerpo pecaminoso. Pero luego dice que en Yom Kippur, por eso dice acá, el chivo expiará por los pecados, expiará. Entonces ahí sí es donde viene Yom Kippur. Cuando venga el Mesías, entonces él erradicará el pecado de toda la humanidad. Bueno, espero ya tenga señal. Entonces él perdonará el pecado de toda la humanidad y ya no habrá pecado. Por eso la palabra del Señor lo dice, ya no habrá pecado. Entonces es muy importante la parte de la palabra de las relaciones prohibidas, que está en Vaikra 18 o en Levítico 18. Donde habla qué es aquello que nos contamina. Eso es muy importante. Estamos haciendo como un recordatorio de lo que vamos a hacer. ¿Por qué creen que es importante recordar hoy todo lo que vamos a prepararnos para ese día? ¿Sí les parece importante o no les parece importante? Para entrar, ¿cierto? Preparados, no como, ¿y qué vamos a hacer hoy? Sino que de una vez preparar todo nuestro ser para saber por qué vamos a ayunar. Ya sabemos por qué vamos a ayunar, ¿cierto? Ya hoy lo hemos explicado. ¿Por qué no vamos a comer, a beber, a vestirnos como usualmente nos vestimos? Ya lo sabemos. ¿Por qué vamos a entrar a hacer anulación de votos o el Kol Nidre? Ya lo sabemos. Y luego vamos a leer unas lecturas especiales. El chivo expiatorio, las relaciones sexuales ilícitas, y a leer el libro de Jonás. El libro de Jonás es muy interesante porque allí, si nos acordamos, entró todo un pueblo pecador totalmente, pero entró en un ayuno y el Señor perdonó el pecado de ese pueblo, de ese lugar. Entonces, y pues tremendo, porque también vemos la intención de Jonás o Jonás para escapar del designio del Señor. Entonces, esa parte también dice que leemos el reproche que le hace el Señor al pueblo de Nínive a través de Jonás, para que volvieran a la Teshuvá. Entonces, por eso se dice que en estos tiempos de arrepentimiento no podemos decir que no hay malvado que sea tan duro de que no venga y se arrepienta. Pero tampoco hay un recto que diga, no, yo no tengo que arrepentirme. O sea, todos podemos llegar a un momento de Teshuvá. Unos pueden hacer más Teshuvá, otros dirán, bueno, sí, yo necesito hacer un cambio. Pero todos podemos hacer Teshuvá o arrepentimiento. Entonces, como decíamos ayer fue muy bonito. Unos decían, yo ya confesé al Señor mi transgresión, pero todavía no soy capaz de presentarme ante la víctima. Otro decía, yo ya hice la carta, pero la hice para mí. Aquí la tengo, la escribí, pero me la guardo. Así como yo hago. Cuando a veces quiero decir algo y no puedo, a alguna persona, no me gustó esto, tal cosa, no sé qué, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa esto? Y luego borrar, y ya me desahogué. Entonces él hizo eso, yo ya tengo acá la carta, ya la presento delante del Señor, pero todavía no soy capaz de presentarme delante de la gente.
Pero hay otro que dijo, sí, yo ya la tengo, la he revisado y yo sí quiero que se la lleven a la víctima porque sí quiero. Entonces ese ya es el paso, un cuarto paso. Él ya confesó, él ya reconoció, él ya se arrepintió y está en el proceso de pedir perdón. Entonces imagínese cómo delante del Señor no va a tener en cuenta esos pasos que Él está haciendo, aún que muchas veces dice que de la otra parte también tiene culpabilidad. Entonces me parece hermoso todo ese proceso que el Señor hace con respecto del perdón. Y luego entonces vamos a hacer ya al siguiente, en el miércoles en la tarde, la Neilá, que le pedimos al Señor que nos selle, ya no es que nos inscriba, sino que nos selle en el libro de la vida. Por eso decimos Gatimato va, que es sello, ya no decimos Leshanato va, sino que nos selle en el libro de la vida. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por llegar a una tefilá verdadera. Por eso a veces hacer estas oraciones, si uno está solo, pues puede de pronto hacer una teshuvá. Pero si uno se queda en la casa con las ocupaciones del día, que el almuerzo, que la llamada, que tal cosa, que una cosa, es muy difícil poder llegar a este proceso que estamos hablando del paso a paso. Anulación de votos, la lectura de la Torá. Entonces por eso tiene uno que buscar un espacio dedicado para esta expiación, porque es que debemos motivarnos a la tefilá, a la oración, porque es la culminación de los 10 días de arrepentimiento de Yom Kippur, puesto que al sellarse el juicio se decide la suerte de cada uno. La palabra suerte no es mala para el pueblo, porque la suerte tiene que ver es con también un designio del Señor. El Señor en todo tiene que ver, sea lo que sea, ahí el Señor siempre sabe. Entonces, si la persona se siente débil a causa del ayuno, debe tener fuerzas para orar y aceptar la teshuvá con sinceridad. Pues allá sabemos que depende de la edad, no se hace el ayuno completo. Entonces los niños, como me dice Eliana, ¿y yo cómo hago el ayuno? Entonces le digo, no, lo puedes hacer mediodía. ¿Y cuándo lo hago completo? Le dije, pues si quieres en el bar mitzvah. Pero ya el año pasado ya hizo medio ayuno. O sea, ella entró en el ayuno el día anterior y hizo medio ayuno. Y las personas, pues obviamente personas embarazadas, las personas ancianas que necesitan el alimento, porque tampoco el Señor, o sea, no es una obligación. Sí, hay personas que necesitan cuidarse y de hacer medio ayuno por la edad. Entonces, lo más importante es que aflijamos nuestras almas y tengamos un arrepentimiento verdadero. Va a afligir el cuerpo, no matarlo. Exacto, va a afligir el cuerpo, no a matarlo. Y pues hay momentos donde la persona sí está enferma o no puede durar todo el día en ayuno. Por ejemplo, recién salí al hospital en un procedimiento médico. En la época del COVID fue difícil hacer ayunos porque muchas personas estaban en proceso de COVID y en el COVID no se puede ayunar porque necesita uno estar comiendo cosas muy saludables para salir porque hay mucha debilidad. Entonces, esto es de sensatez, el ayuno no es de caprichos, ya vimos todo el proceso del ayuno y esto tiene tanto sentido y en el Mesías luego viene y vamos a mirar más adelante el miércoles cómo en Hebreos habla de ese proceso de lo que es el Mesías ahora para nosotros, ese sacerdocio, cómo se presentaba el sacerdote para la expiación y cómo el Mesías Yeshua viene a ser sacerdote ahora uno y para siempre sin pecado para el perdón de nuestros pecados, pero eso lo vamos a detallar en la festividad. Entonces, es un plan de Teshuvá,
Yo estoy contenta porque estamos terminando un proceso con los muchachos en la cárcel que tiene mucho que ver con esto y lo estamos culminando precisamente en esta semana, donde es un plan de 8 sesiones donde en cada parte estamos diciendo qué es el perdón, qué es la paz verdadera. Una paz verdadera no es que esté exenta de conflictos, qué es vivir en conciencia plena, o sea, todo lo que estamos hablando ha sido parte de ese proceso del programa de justicia restaurativa. Entonces, aquí esto lo que estamos haciendo es un plan concreto de Teshuvá para concluirlo en Yom Kippur. Analizar nuestra vida bajo la óptica de 3 relaciones. ¿Cuáles son las relaciones que tenemos que mejorar con Yom Kippur? Con el Eterno. Conmigo, muy bien, y con los demás. Uy, un aplauso. Porque es que hay personas que no caen en cuenta que con uno mismo también tenemos que mejorar nuestra relación. O sea que sí estoy haciendo un trabajo. Tenemos que trabajar las 3 partes, las 3 relaciones. Tenemos que venir con ese plan, con esa estrategia a la sinagoga, dice. Durante esa noche tendremos que revisar aquellas cosas que nos están haciendo daño y que por circunstancia hemos dejado ahí que sigan con nosotros. Errores graves. No podemos seguir con ellos. Nos concentraremos entonces a tener un ritmo para que ese proceso sea sencillo y en verdad podamos llegar a hacer un cambio. Tenemos que tener esa lista en nuestro corazón, en nuestra mente y asegurarnos, ¿cierto? Para ponerla delante del Señor, porque luego decimos, vamos a orar para el arrepentimiento y uno empieza, ¿de qué tienes que arrepentirte? Y uno, o sea, si uno no ha reflexionado de qué se tiene que arrepentir, pues entonces no hemos hecho la tarea. Y esto pues, es que lo bonito de todo esto es que no estamos haciendo un ejercicio de una terapia, donde aunque sirve, esto lo estamos haciendo de la mano del Señor, de la mano de Yeshua, quien verdad envía a nosotros purificación, donde lo que estamos haciendo es efectivo. Pero como al día de hoy muchos no quieren buscar al Señor, entonces buscan otro tipo de estrategias para poder llegar a planos espirituales. Entonces dice el sabio Rabí Akiva, dice, dichoso eres Israel ante quien te purificas. Dichoso eres Israel, ante quien te purificas. ¿Quién es el que te purifica? Tu Padre en los cielos. Como está escrito, y yo salpicaré agua pura sobre ti y tú te purificarás. Entonces dice que la mikvé de Israel o la purificación de Israel es Hashem o el Señor. Entonces, ¿qué es la teshuvá? A abandonar el pecado. A abandonar el pecado y hacer un retorno, ¿cierto? A los buenos actos. Tienes que trabajar para que el corazón diga, ya no quiero volver a cometer esto. Ya no, estoy cansado de esto. El malvado abandonará su camino en Isaías 55:7 y de la misma manera debe arrepentirse por aquello que hizo en el pasado. Confesarlo verbalmente y expresar en palabras estas cosas que concluyó en su corazón para no continuar. El biduí, que ese también se hace, es la confesión de todos los pecados, ¿cierto? Y como empieza el biduí. No podríamos ser tan necios para presentarnos delante del Señor y decir que no hemos pecado. La verdad es que contra ti sí hemos pecado. Esa es la base del biduí. Y del ashamnu, por nuestras faltas, mintiendo, calumniando, siendo altivos, egoístas, violentos, irrespetuosos con nuestros padres y con nuestras autoridades, hablando frivolidades, actuando muchas veces con crueldad, de manera voluntaria o involuntaria.
No podemos, o sea, ¿cuántas veces tenemos que pagar consecuencias de actos que aunque no quisimos hacer o otros nos llevaron a hacerlo, tenemos que pagar las consecuencias nosotros, ¿cierto? O sea, el Señor no puede, ay, no, es que él es inocente porque el otro fue el que lo hizo caer, pero nosotros accedimos a caer. Las consecuencias también las pagamos. También fallamos en nuestras responsabilidades, siendo egoístas con chismes y odio infundado a nuestro prójimo. O sea, mucho que pedir perdón. Entonces, creo que con estas palabras tenemos que llegar a decir, hay mucho que hacer en Yom Kippur. Y otra de las cosas importantes es que esta enseñanza que nos da el pueblo de Israel es tan bonita, tan entendible, porque nos dice, si usted vaya a Yom Kippur, ese día hace todo el servicio, pide perdón, pero al otro día dice, acá dice, voy a pecar, pero luego me voy a arrepentir. ¿Será perdonado el pecado? Y hay personas donde acostumbran a eso, no, yo tengo que hacerlo, después yo miraré cómo me arrepiento, yo sé que eso no se debe hacer, pero es que no tengo otra salida. Eso no es el actuar de una verdadera teshuvá. La teshuvá es no hacerlo, no decir, lo voy a hacer y mañana me arrepiento. O yo sé que esto lo hago, pero el Señor es tan bueno que en el otro Yom Kippur voy a poder arrepentirme. ¿Creen que esto podría ser válido? ¿Sí? ¿Podría ser válido? No puede ser válido. Yom Kippur no expía estos pecados. Tremendo, porque es como si no se tuviera un corazón consciente a la expiación. La misma palabra del Señor le enseña a uno que de la concupiscencia del corazón. O sea, cuando el corazón forja el pecado, nace de la concupiscencia, o sea, nace de la naturaleza se gesta. del hombre. Y es porque el hombre lo quiere hacer, realmente está convencido de que quiere pecar, de que quiere fallar. De que quiere, ya está. Exacto. Entonces ahí pues, no hay arrepentimiento. Cuando no hay un arrepentimiento, porque lo que estábamos hablando, lo que hemos estado hablando todos estos días es que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Así es, un cambio, un y eso retorno. es lo que veíamos esta mañana, o sea, si yo no hago un cambio de dirección con las decisiones que estoy tomando, pues primero no he tenido ningún acto de arrepentimiento sincero delante del Señor, pero cuando empiezo a darme cuenta, que era la parte que me pareció algo interesante, el de tener conocimiento que uno ha fallado delante del Señor. Hacerlo consciente. Tengo conocimiento que he fallado. Así cuando ocurre eso y yo estoy pecando con conocimiento, entonces, pues, o sea, eso es un absurdo. De la forma espiritual en la que uno puede decir, yo peco pero me arrepiento. Sí. No, usted peca pero porque eso no será expiado en su corazón. Exacto. Sí. Tampoco. Entonces es bonito poner en práctica esta palabra del Señor. Dice algo muy bonito que nos enseña Yeshua en Mateo 6:5. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, esto es de corazón, es un acto de corazón. Y el día de la expiación, Yom Kippur, yo les decía a los muchachos, se llama celebrar estas festividades, no son ni una imposición, no son una prohibición por decir en el ayuno, sino que todo esto, al ver el beneficio que trae a nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestras familias, se tiene que volver deleite. El Shabbat se vuelve un deleite al ver que estamos siendo bendecidos por las bendiciones del Shabbat. Yom Kippur es un regalo
El día de la expiación es un regalo y debemos valorar y utilizar ese regalo, porque las personas lo pierden cuando lo conocen. Si tiene una gran bendición y promesa, es una bendición. Y creo que a medida que hemos aprendido más de las festividades, se nos han convertido aún mucho más importantes. Y en el Mesías mucho más importantes. Por ejemplo, Shavuot. Shavuot al comienzo uno decía, sí, los lácteos, los postres, la miel, qué bonito, se comen el pan ya con trigo, el libro de Ruth. Pero cuando uno ve la magnitud de la fiesta, 3 días, 2 días se podría decir, pero uno se acerca, recibe la palabra, porque fue cuando se entrega la Torá al Sinaí. Son muchas cosas. Yom Kippur es igual. Yom Kippur es un día muy especial. Hay una asistencia celestial. Viene ¿qué? Como cuando le mandan a uno una atención médica especial para tratarlo y tenerlo a uno con sumo cuidado en un tratamiento médico. En Yom Kippur hay una asistencia especial celestial que nos va a ayudar a entrar a la Teshuvá. Y es que es verdad, todo lo que estamos haciendo nos tiene que llevar a esa Teshuvá. Esto se aplica en el caso de alguien que no lo merece y que tal vez de acuerdo a la letra de la Torá no debe recibir ayuda, pero es el poder de la extraordinaria oportunidad Yom Kippur que el cielo ayuda a toda persona a volver a la Teshuvá. Entonces la misma esencia trae expiación, la esencia del día trae expiación, ¿listo? Entonces, muy interesante. Y todo esto nos va a ayudar a despertar el cambio, semillas del cambio. O sea, tenemos que también creer que después de Yom Kippur sí y verdaderamente sí habrá un cambio, una renovación en nuestras vidas. Y de por sí sabemos que cada festividad es un ascenso, por eso es una aliyá. Cada Shabbat hacemos una aliyá, un ascenso espiritual. Y en las festividades pues mucho más, una aliyá, un ascenso espiritual. Entonces pues bienvenidos a esta temporada y le damos gracias al Señor por poder reflexionar y prepararnos. Es un tiempo, hoy es Shabbat Shuvah, tenemos que nosotros, creo que con esta palabra el Señor nos va trayendo qué tenemos que reconocer, qué tenemos que pedir perdón, qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida y vamos a hacerlos. Y el Señor traerá su bendición. Bueno, entonces le damos gracias al Señor y nos estaremos hablando en la festividad de Yom Kippur. Una gran bendición, un abrazo para todas las familias que se conectan.